El gráfico anterior describe la velocidad de una partícula medida en pies por segundo. Número 1. Se les pidió que determinar si la altura de la partícula es aumentar o disminuir a un valor dado de t. Bueno, recuerda la función de velocidad. Es igual a la derivada de la función de posición y, por tanto, el signo de la función de velocidad indica si la posición función, o en nuestro caso, la función de altura es aumentando o disminuyendo. Lo que significa determinar si la altura de la partícula es aumentar o disminuir a los valores dados de t. Necesitamos determinar el signo de la función de velocidad en t igual a 1 y t igual a 2. Bueno, si localizamos el punto en la gráfica de v de t cuando t es igual a 1, tenemos este punto aquí donde la velocidad del valor de la función es negativo y, por tanto, si t1, la altura está disminuyendo. Y ahora localicemos el punto en la gráfica donde t es igual a 2. El punto en la función de velocidad, cuando t es igual a 2, es este punto en el que la velocidad. El valor de la función es positivo, lo que indica que la altura es aumentando en t es igual a 2. A continuación, determine los intervalos abiertos para los que la aceleración es positiva y negativa. Recuerde la función de aceleración. Es igual a la derivada de la función de velocidad. Lo que significa que la función aumenta, la aceleración es positiva y donde la velocidad la función está disminuyendo. La función de aceleración es negativa. Por lo tanto, analicemos el gráfico de izquierda a derecha que determina dónde está aumentando y dónde está disminuyendo. Nos daremos cuenta de que t es igual 0 a t es igual a 1. La función de velocidad va cuesta abajo de izquierda a derecha y, por lo tanto, disminuyendo durante este intervalo. Y luego de t es igual 1 a t es igual a 3, la función de velocidad aumenta. Y luego, de 3 a infinito, la función de velocidad vuelve a disminuir. Así que de nuevo, donde la velocidad la función está disminuyendo, la función de aceleración es negativa. Y eso debería hacer sentido porque notamos cómo, si tuviéramos que esbozar tangente líneas a la función de velocidad cuando la función está disminuyendo, observe cómo las pendientes de las líneas tangentes serían negativas, y las pendientes de las líneas tangentes representan los valores de función de aceleración. Y donde la velocidad está aumentando, si dibujamos líneas tangentes, estas pendientes son positivas. Y de nuevo, esas laderas son valores de función de aceleración. Por lo tanto, la aceleración es negativa cuando la función de velocidad está disminuyendo, que está al aire libre intervalo de 0 a 1. Union, el intervalo abierto de 3 a infinito. Y la aceleración es positiva, donde la función de velocidad aumenta, que es el intervalo abierto del 1 al 3. Espero que te haya resultado útil.